casa. Hola chicas y chicos, bienvenidos y bienvenidas a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Quiero empezar este programa con todo el ánimo arriba, así que siguiendo el hashtag Salud Total Challenge, voy a poner una de mis canciones favoritas, la voy a bailar y la voy a cantar con el volumen muy alto. Ay, no. Bueno, no tan alto. Hay que respetar a las vecinas y los vecinos. Y esa fue la canción favorita de la semana. Queridas y queridos oyentes, ahora vamos con nuestra tanda comercial. Hace tiempo que no escuchaba radio. Mi abuelita siempre ponía música en su casa y allí le agarré el gusto a dejar que las canciones me sorprendan, porque no las puedo elegir. Y me provocó, aunque a veces quiero repetirlas y no se puede. En fin, las últimas semanas hemos estado investigando tanto sobre la contaminación del ambiente y del aire, pero nos falta algo primordial: la acción. ¿Cómo comunicar todas estas prácticas que combaten estos efectos tan nocivos para nuestra salud? Esperen un momento que le voy a bajar el volumen a esta radio. Anuncia en radio. Si quieres que tus productos lleguen a más del 80% de peruanas y peruanos, anuncia en radio. ¿Qué esperas? ¿Por qué no lo pensé antes? Un programa de radio es un gran medio para comunicar todo lo que hemos visto estas semanas. ¿No lo creen? Aunque me gustaría que las personas puedan oírlo cuando quieran o repetir los programas. ¿Podrá ser así un programa de radio? Veamos qué información tiene Googleana. Googleana, no te escucho. Hola, Andrea. Discúlpame, estaba en modo silencio. No te preocupes, es un error frecuente en esta virtualidad. Googleana, estoy pensando en hacer un programa de radio, pero no sé si sea la mejor opción. ¿Existirán programas parecidos a los de la radio que se quedan grabados o que puedan repetirse? Revisaré la información en mi base de datos, pues existen muchos y diferentes tipos de programas de radio. También encuentro artículos sobre el futuro de la radio. ¿Y cómo es eso, Googleana? Se llaman podcasts. ¿Verdad? ¡Los podcasts! He escuchado alguno que otro. Un podcast es un audio que se graba y edita digitalmente, y con una suscripción puedes descargarlo automáticamente y de forma periódica. El oyente decide cuándo y en qué momento lo escuchará, ya que está grabado previamente. ¡Me gusta esta opción! No sé muy bien si es que tiene una estructura o si es algo más como improvisado. Los programas de radio, al igual que los podcasts, suelen tener un guión. ¡Un guión! Allí podríamos incluir toda la información que hemos recabado sobre las prácticas personales y familiares para disminuir los efectos de la contaminación del aire en la salud y el ambiente. Pero, ¿cómo elaboramos el guión de un podcast? ¿O será más conveniente un programa de radio? Bueno, como sabrán, con todas estas preguntas no me quedaré con los brazos cruzados. Es momento de comenzar a indagar. Primero, vayamos a conocer qué medio escuchan más ustedes. Voy a recorrer todo el país, de norte a sur, de este a oeste, para hablar con las chicas y chicos de tercero y cuarto de secundaria. Y esta vez nos vamos a 3 regiones distintas del país. Hola a todos y todas, mi nombre es Rubí y vengo de la ciudad de Quitos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aprendo en Casa. Tengo una pregunta para ti. ¿Escuchas programas radiales? ¿De qué tipo te gustan? Sí, me gustan los del tipo informativo, así puedo informarme más sobre lo que está pasando en nuestro país y mi ciudad. ¡Qué interesante! Voy a apuntar el tipo de programa para buscarlo más tarde. ¡Gracias! Hola Andrea, qué emoción estar aquí. Me llamo Axel y soy de Huamanga, Ayacucho. Hola, cuéntanos, ¿alguna vez has escuchado un podcast? ¿Qué es lo que te gusta más de ellos? Sí, he escuchado un podcast y lo que más me gusta de ellos es su fácil acceso y el tener diversos temas para un público en general. ¡Gracias! A mí también me gustan mucho los podcasts. Hola a todas y todos, mi nombre es Brisbani y soy de Moquegua. ¡Hola! En esta ocasión estamos investigando sobre la radio y los podcasts. ¿Los conoces?
¿Cuál te gusta más? Conozco ambos, me agradan más los podcasts porque los encuentro en las plataformas virtuales. Puedo descargarlos y escucharlos en el momento adecuado. Estos son muy divertidos y son muy dinámicos. Gracias. Ambas opciones son muy tentadoras. Sigamos en esto. Entonces, se necesita estructurar o guionizar todo lo que hemos aprendido sobre polución del aire. Comunicarlo para que muchas y muchos peruanos estén informados sobre el tema. Pero antes de indagar en el guión, quisiera saber si será efectivo comunicar a través de un medio sonoro. ¡Tengo una idea! Oigamos la experiencia de un aliado de Radio Nacional y veamos cuáles son las características de los programas radiales. Mi nombre es Michael Reyes Ábalos, productor de Radio Nacional, y estoy aquí para resolver dudas, inquietudes o dar a conocer también todo el trabajo que nosotros desarrollamos detrás de micrófonos, en este caso desde el área de producción. Para ser más específicos, a ver desde en qué consiste nuestro trabajo. Fundamentalmente es estar informados de todo el acontecer nacional, internacional, cultural y musical también, porque en este caso el perfil que tengo a mi cargo cumple esas exigencias. Además dentro de nuestra función es recopilar información de los personajes, de los artistas, para poder hacerle llegar al conductor, que finalmente va a servir como apoyo frente a una entrevista, a un invitado que tengamos en ese momento en nuestra plataforma. Además es poder interactuar a través de las redes sociales con nuestros oyentes, porque hoy en día creo que las redes sociales cumplen esa función, ¿no? De ser, digamos, ese complemento que hoy en día ha encontrado la radio para poder generar ese feedback con los oyentes. ¿A través de qué medios se puede escuchar la radio? Fundamentalmente en la frecuencia modulada, en los 103.9 en Lima. En provincia tenemos en cada ciudad una frecuencia distinta. También se puede ver a través de las redes sociales, pero también tenemos una página web, es www.radionacional.com.pe. Ahí también se puede escuchar la transmisión de la radio a nivel mundial, porque esa facilidad nos da hoy en día la página web. Se puede comunicar de manera efectiva, por supuesto, y a través de la radio con mayor razón. Está demostrado además que la radio hoy en día está calificado como uno de los medios más influyentes en la vida de las personas, así que es una gran responsabilidad la que nosotros tenemos cada vez que estamos detrás de un micrófono o frente a un micrófono, saber que podemos transformar la vida de las personas con algún mensaje positivo, un mensaje de aliento, de esperanza que podamos transmitirle finalmente a nuestros oyentes. Creo que la radio cumple ese papel, esa labor fundamental hoy en día en nuestra sociedad. Bueno, yo soy Michael Reyes, productor de Radio Nacional. Espero haberte ayudado en algo, dándote a conocer un poco el trabajo que nosotros desarrollamos desde este maravilloso medio, ¿no? Hola, yo soy Diego Rosas, soy el gerente general de Explora Producciones Explora Podcast. Se preguntarán, ¿qué es un podcast? De manera básica, el podcast es un archivo de audio digital que se puede escuchar a través de distintas plataformas. Yo me dedico a producir estos programas, son muy parecidos a la radio a pesar de que no son radio. ¿En qué consiste este trabajo en el podcast? Se podría decir que básicamente tiene 3 momentos. Tienes la preproducción, en el cual organizas todo. Organizas de qué vas a hablar, a quién le vas a hablar y qué objetivos te vas a poner antes de grabar. Una vez que ya tienes todo el perfil del podcast bien hecho, te vas a la producción. En la producción es donde grabas. Si son varias personas, si es solo una, si es que vas a grabar efectos, etc. Todo eso se hace en la producción. Y en la postproducción ya te encargas de editar, de musicalizar y juntar todas las piezas para tener un producto final.
Nosotros en Explora normalmente tenemos podcasts relacionados a negocios. Tenemos podcasts que te permiten saber cómo manejar tus finanzas personales, cómo empezar a emprender, un poco de marketing digital, y también tenemos varios podcasts de desarrollo personal, aquellos podcasts que nos dan motivación y nos dan herramientas para continuar en nuestro día a día. Entre nuestros programas más exitosos tenemos Invertir Joven, tenemos Startupiable, tenemos Más Empatía por Favor, Libre de Culpas. También tenemos Lima Tech Digital, Zona de Cambio y muchos más. Todos estos los pueden encontrar en nuestra página web en exploraproducciones.com. También estos podcasts, ¿dónde los pueden escuchar? Los pueden escuchar en Spotify, los pueden escuchar en Apple Podcast, los pueden escuchar en Google Podcast y los pueden ver y escuchar a través de YouTube. Va a depender mucho de dónde el creador del contenido decida publicar sus podcasts. En nuestro caso, están en todas esas plataformas. Es tan sencillo como entrar y poner el nombre de los podcasts que les acabo de decir. Todas estas son plataformas de lo que se le denomina streaming. Streaming es la reproducción en vivo de un programa, ¿no? No es como la radio que uno tiene que poner la frecuencia y escucha lo que está pasando, sino aquí tú eliges qué escuchar en ese momento, ¿no? Qué reproducir. Stream se refiere a eso, a reproducción. Finalmente, una pregunta muy clave es que si a través de este formato de audio se puede comunicar bien, y déjenme decirles que sí, se puede comunicar muy bien, sobre todo porque se trata de una herramienta que es por demanda, es decir, que tú eliges cuándo escucharla, a diferencia de la radio, como les comentaba, ¿no? En la radio uno está adherido a lo que la radio decida reproducir. En el podcast tú puedes buscar los episodios, el programa que tú quieras. Es on demand, es a tu opción. Así que ese es un potencial muy importante para que ustedes, si es que quieren hacer un podcast, sepan que su audiencia va a poder encontrarlos cuando quiera, donde quiera. ¿Ok? Ese es un factor muy importante y que ayuda mucho a la comunicación, porque es una comunicación buscada, deseada por la audiencia. Bueno amigos, espero que les haya servido este breve repaso por lo que es un podcast y cómo hacer un podcast. Los animo a que si lo intentan nos sigan en nuestro canal de YouTube para que tengan más herramientas y elementos para empezar. Nos encuentran como Explora Podcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias por todos los datos. Con esta experiencia reafirmo que a través de una propuesta de audio podemos lograr comunicar todo lo que nos hemos propuesto. Ahora decidamos si será un programa de radio o un podcast. Googleana, ¿me ayudas a decidir cuál formato nos conviene esta vez? Ay, Google, no te entiendo. Te quedas como pegada. Voy a reiniciar el internet y regresamos con Googleana y más en Aprende en Casa. Ya estamos aquí. Ahora sí. Googleana, quisiera información sobre las principales diferencias entre un programa radial y un podcast para ya empezar a desarrollar nuestro proyecto. Claro que sí, Andrea. Un segundo. Existen 4 características principales que debes considerar. Pongamos en la pantalla ambas opciones y decide cuál es la mejor opción para ti. Perfecto. Debes tener en cuenta que mientras la radio se presenta de forma inmediata según su programación, el podcast puede escucharse en cualquier lugar y momento. Eso me gusta, que sea más atemporal. Punto para los podcasts. En los podcasts, el oyente puede pausar, dejar el audio para más tarde o retroceder, mientras que la radio es algo más inmediato, del momento. Me gusta la posibilidad de dejarlo pausado y que sea no lineal. Un punto más para los podcasts. En el tema de contenido, los podcasts desarrollan temas vigentes y especializados, y los programas radiales abarcan temas de interés masivo y también especializados. Ambos me gustan. Y en el tema de acceso, los programas de radio se transmiten por radioemisoras o por internet. Los podcasts se pueden descargar en dispositivos como un celular o una computadora. Me gusta la opción de poder descargarlos y escucharlos luego, pero también el acceso a través de radioemisoras es más masivo. Ay, pongámosles un punto a cada opción. Parece que los podcasts son la opción ideal para ti esta vez.
Parece que sí. Me gusta pensar que podemos transmitir estos mensajes sobre la contaminación del aire a través de un podcast que todos y todas puedan escuchar camino a casa, con auriculares, por teléfono o quizá en su computadora. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Ya sé, tal vez nuestra profesora tenga más información sobre cómo iniciar un podcast. Hola chicas y chicos. ¡Hola! Muchas gracias por acompañarnos. Hemos decidido iniciar nuestro primer podcast, pero aún no sé cuál es el mejor camino para iniciar este proyecto. Pues iniciemos con la planificación, Andrea. Perfecto. Hay algo que sí tengo clarísimo y es el tema. Quiero que se trate sobre la contaminación del aire. Y quiero dar mi opinión sobre todo lo que hemos aprendido de estas semanas. Muy bien. Es importante tener el tema definido. Lo que aún no sé es cuál es el camino ideal para comunicarlo. ¿Todos los podcasts son iguales? Para nada. Existen varios tipos y es bueno que sepas cuáles existen para desarrollar la intención comunicativa. Por ejemplo, existe el podcast de testimonio, si deseas compartir experiencias sobre un tema específico. Podría ser, pero no solo quiero hablar de mis experiencias. También me gustaría dar mi opinión e informar lo que hemos recabado. Podría ser un podcast de investigación o de debate. ¿Y esos cómo son? En el podcast de investigación se desarrolla un tema con mucha profundidad, con referencias a datos estadísticos y entrevistas. Mientras que en el de debate presentan los distintos puntos de vista de dos o más participantes. Me interesan mucho. El de investigación sería perfecto, pero también me gustaría que se conozca mi opinión. Ajá. Entonces, si lo que quieres es sustentar tus preocupaciones sobre un tema, puede ser un podcast de opinión. ¿Y podría incluir entrevistas también? Claro que sí. Las entrevistas a especialistas pueden apoyar tus opiniones. Y, como te comenté antes, es muy importante la investigación sobre el tema para que las opiniones estén bien argumentadas. Después de todo lo que hemos investigado, tenemos para horas de programa. Ten en cuenta, Andrea, que es importante organizar la información de acuerdo a un tiempo. Si dura demasiado, probablemente las personas no escuchen completo tu podcast. Es mejor ser conciso y directo. Entonces, ¿cuánto tiempo me aconsejas que dure mi podcast? Una duración aconsejable es entre 10 y 20 minutos. Me encantaría conocer la experiencia de alguien más elaborando un podcast. Yo tengo en mente a alguien que podría ayudar. Juliana, ayúdame con la conexión. Iniciando conexión en 3, 2, 1. Hola, soy Carlos Berteman. Desde hace algunos años, concretamente desde el 2014, vengo produciendo con algunos amigos el podcast El Langoy. El Langoy es un podcast sobre cultura pop. Esto significa que hablamos sobre cine, televisión, música, dibujos animados, cómics y un montón de cosas más. Además, hablamos de temas cotidianos, de temas de actualidad, hablamos de política, hablamos de temas sociales, incluso a veces hablamos de deportes. El Langoy, como todo podcast, tiene un proceso en el cual nosotros hacemos una cierta labor de preproducción antes de comenzar a grabar. Es decir, nosotros nos juntamos, idealmente presencial, pero ahora con la pandemia no se puede, por correo o por una conferencia de voz, un Zoom, un Meet, y nosotros coordinamos los temas de los siguientes programas. Al mismo tiempo, también coleccionamos noticias, vemos qué tan inmediatas son y vamos armando las pautas de los siguientes programas. Adicionalmente, vamos asignando responsables de cada noticia. Finalmente, en el momento que comenzamos a grabar, ya tenemos casi todo planeado, ¿no? Igual, ¿no? Es una grabación que implica personas, que implica 5 personas, lo cual significa que podemos tener miles de complicaciones que intentaremos ir resolviendo sobre la marcha. Además, nosotros no utilizamos un guión, nosotros utilizamos una pauta. Una pauta es un documento en el cual nosotros vamos colocando una especie de mapa mental de cómo tiene que ir la conversación durante todo el programa. ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos a divagar, y vamos a divagar mucho. El Langoy es muy largo, puede terminar siendo 3 horas de divagaciones. Una pauta impide eso. Sin embargo,
para programas, para podcasts que duren poco, una pauta es imprescindible. ¿Por qué? Si tú tienes un programa de una persona o dos, en las cuales la idea no es una conversación, sino es un intercambio de información, tener un guión ya establecido puede ser muy importante. Si tienes un programa de una sola persona, como hay un montón de podcasts que lo son, como por ejemplo, no sé, el Amilcar Daily, que es un podcast de información sobre podcast, tener un guión es imprescindible y es súper necesario y hace que tu trabajo sea más fácil y más llevadero. Yo recomiendo que no utilicen aplicaciones como Word para hacer un guión de podcast. Yo recomiendo que utilicen aplicaciones especializadas de guión, como por ejemplo Kit Scenarist, que es una aplicación para guionizar, que es de software libre, que es gratis, que ustedes pueden descargar de la red y que está para cualquier plataforma, ¿no? Lo encuentras en Windows, Mac, Linux. Trabajar un guión ahí te permite muchas cosas, pero la más importante es hacer un time tracking, es decir, asignar el tiempo de cada frase, saber cuánto te va a demorar todo lo que tú quieres decir. Es decir, si tú quieres hacer un podcast, tienes que tomarte un poquito de trabajo para planear, para ordenarte, porque al final eso va a determinar en qué tan audible sea tu producto y, bueno, cuánto van a disfrutar los demás en escucharte. Muchísimas gracias y yo espero escucharlos pronto. ¡Cuánta información interesante! Uno piensa que los podcasts pueden realizarse de manera espontánea, sin planificarlo, solo decir lo que pensamos y ya. Pero veo que no. Hay mucha investigación y estructura detrás de ello. Exacto, Andrea. Un guión te ayudará a fijar el camino y al momento de grabar solo tendrás que guiarte de este. Profesora, ¿y cuáles serían las partes fundamentales para armar un guión? Vamos paso a paso. Les recomiendo utilizar un guión técnico como este, porque permite organizar la información y los recursos que se emplearán. Primero son los datos generales. Entonces sería el nombre del programa. Y también del podcaster, que en este caso eres tú o cada uno en sus casas. También debemos anotar la duración para, así, organizar los contenidos en el tiempo y el propósito. Tiempo. Ajá. Y luego desarrollamos el guión. Sí, y para que sea más práctico, lo haremos mediante 2 columnas. En una, colocaremos los textos que diremos y, en la otra, los recursos sonoros que son muy importantes. ¿Y los textos también tienen un orden? Por supuesto. Debemos ser claros y ordenados para que nuestros oyentes disfruten nuestro podcast. Entonces, tenemos 3 partes principales: la introducción, el desarrollo y el cierre. En la introducción debemos presentarnos y delimitar el tema, que debe ser muy específico. Y en el desarrollo ya entrarían nuestras opiniones. Sí, presentamos el contenido, en este caso, las opiniones que deben ser coherentes y cohesionadas. Recordemos que debe realizarse una investigación para ello. Y, como les comentaba, también puede incluir entrevistas o testimonios. Lo único que me preocupa es que, como es tanta información y muchas personas no conocen del tema, puede sentirse improvisado. Un recurso muy útil para la organización de sus textos son los conectores, Andrea. Puedes utilizarlos de secuencia, como luego o a continuación. También puedes utilizar los de aclaración, como en otras palabras o es decir. ¡Gran tip! Y tal vez puede sentirse mejor organizado si utilizamos algunos recursos sonoros como el cambio de música o efectos de transición entre las secuencias. Es una buena idea. Esos los debes incluir en la columna de la derecha. ¿Y qué iría en la parte del cierre? Principalmente la despedida y la invitación a seguir escuchando los demás episodios. Me queda todo mucho más claro, profesora. Tengo que sentarme a escribir de una vez. Muchas gracias. De nada, Andrea. Les recomiendo que la primera versión de guión pase por una revisión, ya sea ustedes mismos o quizá pueden compartírselo a alguna compañera o compañero. Lo importante es ser críticos para seguir mejorándolo hasta obtener la versión final. ¡Hasta la próxima! Espero que, si lo desean, ustedes también inicien con su guión pronto. Yo empiezo ahora. Y, por
Por si lo necesitan, hice una ficha de revisión para que no les falte nada en su guión técnico. Se los comparto. Y para escribir este guión también voy a prender mi música como para el Salud Total Challenge. ¿Verdad? Voy a subir mi foto antes de continuar con mi guión. Espero que ustedes se animen también a hacer su podcast. Siento que es una forma de que nuestras ideas no se queden en el aire, sino que ahora vamos a comunicar todo lo que hemos aprendido en estas semanas. Si bien pudimos haberlo hecho a través de un programa radial, creo que los podcasts también tienen muchas ventajas, como la posibilidad de pausarlo o descargarlo. Me va a tomar algunos días planificar e investigar todo, pues desarrollar este proyecto implica organizar recursos, ideas y también ser críticos con nuestros propios guiones para mejorarlos. Pero lo que más me emociona es que nuestras opiniones sobre la contaminación del aire van a calar en las personas. Ahora me quedo con esta idea. Con el guión, realizamos la grabación de nuestro podcast, cuyo contenido será de fácil comprensión para el oyente. Así que pondré manos a la obra. Nos vemos mañana. ¡Chao!